Bienvenida a La Mujer que Soy, un podcast para mujeres que sostienen una vida real mientras sienten que algo dentro suyo está cambiando. Soy Vanessa Matera y en este espacio quiero acompañarte a volver a vos, integrar tus versiones y mirar tu transformación sin culpa, sin apuro y sin tener que romper con la vida que amás. Si alguna vez te preguntaste, ¿dónde quedé yo? Quizás esta conversación también sea para vos. Empezamos. A veces no te das cuenta de que te fuiste apagando hasta que una escena mínima te lo muestra. Una toalla recién lavada, un aroma, una mañana que se desordena, una frase que vuelve después de años y de golpe algo adentro tuyo pregunta, ¿en qué momento dejé de estar presente para mí? El otro día me pasó algo muy simple, de esas cosas que si uno las cuenta rápido parecen una pavada. Me estaba lavando las manos, creo que también los dientes. Era una de esas semanas raras, distintas, donde los chicos no estaban en casa y el silencio tenía otro peso. Y agarré una toalla recién lavada, nada más. Una toalla, pero apenas me sequé las manos, el aroma me llevó a otro lugar. No fue un pensamiento, no fue una idea, fue como si el cuerpo hubiera viajado antes que la cabeza. De golpe estaba otra vez en el patio del chalet de mi abuela en Mar del Plata. Veía las sábanas colgadas, el sol, el piletón, la ropa moviéndose con el viento, ese aroma tan particular de la ropa limpia, del aire de afuera, de la infancia, de una casa vivida, de una vida con otro ritmo. Y me quedé ahí un segundo, con la toalla en la mano, en mi baño de hoy, pero sintiendo una vida de antes. Y no era solamente nostalgia por mi abuela, por la infancia, por las sábanas al sol. Era algo más profundo. Era como si ese aroma me hubiera recordado una sensación de amplitud que hacía años no sentía. Una forma de vivir donde había más aire, más margen, más tranquilidad, más posibilidad. Y al volver al presente sentí un contraste que me dolió. No porque no ame mi vida, la amo. Amo mi familia, amo mis hijos, amo a mi marido, amo lo que construí. Amo esta vida real con sus ruidos, con sus demandas, con su desorden, con sus horarios, con todo. Pero en ese instante apareció una pregunta muy bajita, casi incómoda. ¿En qué momento dejé de sentirme así? No sé si alguna vez te pasó algo parecido, que no fue una gran crisis, no fue una escena dramática, no fue una conversación enorme, fue un aroma, una foto, una canción, una tarde cualquiera, y de golpe algo adentro tuyo te mostró una distancia, la distancia entre la mujer que alguna vez sintió ciertas posibilidades y la mujer que hoy está funcionando. Porque muchas veces una no se da cuenta que se apagó mientras se está apagando. No pasa de un día para el otro. No hay una alarma, no hay un cartel, no hay una voz que te diga, cuidado, estás dejando de estar presente para vos. Simplemente pasan los días y una cumple con los chicos, con la casa, con la pareja, con el trabajo, con lo que falta, con lo urgente, cumple con la merienda, los turnos, con las cuentas, con los mensajes, con las actividades, con la cena, con la ropa, con la vida. Y mientras cumple, algo de una queda en pausa. Al principio parece normal, después parece necesario, después parece que no hay otra forma. Y un día agarrás una toalla recién lavada y te das cuenta de que hace mucho no te preguntabas ¿cómo querías sentirte viviendo? No qué había que hacer, qué faltaba pagar, qué había que resolver, qué necesidades, qué necesitaban todos. ¿Cómo querías sentirte viviendo? Y esa pregunta, cuando aparece, puede desordenar un poco, porque una parte de vos dice, pero si yo elegí esta vida. Y sí, quizá la elegiste, quizá la amás, quizá no querés irte de ningún lado, quizá no querés romper nada, quizá no querés abandonar nada de lo que construiste. Y aún así, algo dentro
tuyo empieza a decir, yo también necesito estar acá. No solamente como mamá, como esposa, como la que resuelve, como la que sostiene. Yo, la mujer, la que siente, la que desea, la que se cansa, la que recuerda, la que extraña, la que todavía quiere construir algo, la que no se resigna a que todo termine en funcionar. Creo que una de las partes más difíciles de este proceso es que desde afuera muchas veces no se ve, porque una mujer puede estar apagándose y al mismo tiempo seguir haciendo todo. Ese es el engaño. Seguís levantándote, contestando, llevando, resolviendo, sonriendo cuando podés, ocupando tu lugar, seguís estando para todos y entonces nadie necesariamente se da cuenta. A veces ni vos, porque como la vida sigue funcionando, pareciera que vos también. Pero funcionar no siempre es estar viva por dentro. Y esto no lo digo desde un lugar trágico, no lo digo como si todo estuviera mal, lo digo con mucho respeto por esa mujer que sostiene lo que puede, como puede, con las herramientas que tiene. Porque también hay días donde una no puede más. Yo me acuerdo una mañana, eran las 7, y la casa ya estaba pesada. Todavía no había empezado realmente el día y ya se sentía como si hubiéramos atravesado una jornada completa. Cuando hay tensión económica, por ejemplo, en una casa, no falta solamente plata, empieza a faltar paciencia, empieza a faltar ternura, empieza a faltar conversación, a veces falta deseo, falta buen trato, falta aire. Y muchas veces, sin que nadie lo decida del todo, la mujer queda en el centro de todo eso, como si fuera la pared donde todos descargan, los hijos con sus necesidades, la pareja con su frustración, la casa con sus demandas, las cuentas con sus fechas, el clima emocional entero apoyado sobre una, y una intenta sostener, intenta estar, intenta no explotar, intenta entender al otro, intenta disimular que también le duele. Pero hay momentos donde no podés, y cuando no podés, encima aparece la culpa. Como si sostener significara no quebrarse nunca. Como si amar profundamente a tu familia te quitara el derecho a estar cansada. Como si, porque sos la mamá, o porque sos la que organiza, o porque sos la que suele poder, entonces no pudieras decir, esto también me pesa a mí. Y quizá esta parte también sea tuya. Quizá alguna vez sentiste que todo caía sobre vos, incluso aquello que también te estaba doliendo. Y ahí es donde uno empieza a confundirse. Porque no querés abandonar, no querés soltar todo, no querés decir me voy, no querés dejar de amar, pero tampoco querés seguir desapareciendo dentro de ese amor. Y esa contradicción es muy íntima. Amo mi vida, pero necesito volver a encontrarme dentro de ella. Amo a los míos, pero necesito volver a tener lugar para mí. Amo lo que construí, pero no quiero que lo que construí me deje afuera. Durante mucho tiempo, quizás, una cree que el problema es no saber qué quiere, o no tener capacidad, o estar desmotivada, o estar cansada. Pero a veces, mirando un poco más hondo, una empieza a ver otra cosa. A veces el cansancio no viene solo de trabajar. A veces viene de estar demasiado lejos de una misma, de vivir tantos días respondiendo hacia afuera que se vuelve difícil escuchar qué pasa adentro. Y cuando una deja de escucharse durante mucho tiempo, no se apaga de golpe. Se apaga en pequeñas renuncias, en pequeños después veo, ahora no puedo, primero esto, no es tan importante, hasta que eso que no era tan importante empieza a ser tu propia presencia. Hace poco tuve un martes de esos que en teoría venían perfectos. Los chicos salían más tarde del colegio, tenía más horas para trabajar, para crear, para ordenar programas, para avanzar con contenido, para ponerme al día con tantas cosas que venía queriendo hacer.
Y antes, en otro momento de mi vida, quizá me hubiera tirado de lleno a producir, como si tener tiempo libre significara tener que aprovecharlo hasta el último minuto, como si cada espacio disponible tuviera que llenarse de productividad. Pero ese día hice algo distinto. Antes de ponerme a resolver, me cumplí a mí. Me tomé un momento, medité, agradecí, me pregunté cómo quería sentirme, qué pensamiento quería sostener, qué identidad quería habitar ese día. Caminé, estiré el cuerpo, volví a mí antes de entregarme al mundo. Y después, como siempre, entró la vida real. Problemas de internet, técnicos, reinicios, tiempo perdido, lluvia, cambios en el traslado escolar, una hija que había que llevar a una actividad. El día ideal para avanzar dejó de ser ideal bastante rápido. Pero hubo algo distinto. No sentí que me perdí del todo, porque antes de que el día me pidiera todo, ya había habido una parte de mí que se había elegido. Y eso, aunque parezca chiquito, cambia algo. No cambia todo, no hace magia, no evita los imprevistos, pero te deja parada en otro lugar. Como si adentro tuyo hubiera una voz que dice, aunque el día se desordene, yo no tengo por qué abandonarme otra vez. Y tal vez volver a vos empieza así, no con una gran decisión, no con una vida completamente nueva, no con romper con todo, sino con un gesto pequeño donde volvés a registrarte. Antes de cumplir con todo, pregúntate, ¿yo ya me cumplí? No desde la exigencia, no como otra tarea más, sino desde algo más amoroso. Ya me escuché, ya me miré, ya me di un minuto para saber cómo estoy, ya elegí desde dónde quiero vivir este día. Porque si una mujer estuvo años disponible para todos menos para sí misma, volver a escucharse puede sentirse raro al principio, hasta puede sentirse egoísta. Pero no lo es presencia. Y hay algo que vengo entendiendo cada vez más. Nosotras no vamos ligeras, no vamos livianas por la vida. Y esto lo digo con mucho amor, muchísimo amor. Porque a veces una se compara con el modelo de éxito, de crecimiento o de libertad que no se parecen en nada a su realidad. Mujeres que parecen tener todo el foco disponible, que pueden decidir solo por ellas, que viajan, se mueven, crean, producen, avanzan, vuelan. Y está bien, pero no todas estamos paradas en la misma realidad. Hay mujeres que avanzamos con hijos, con pareja, con padres, con casa, con cuentas, con comidas, con conversaciones pendientes, con vínculos, con responsabilidades, con una vida real entera caminando al lado. Y entonces nuestro avance tiene otro ritmo. Pero no porque porque tengamos menos deseo, no porque tengamos menos capacidad, o seamos menos ambiciosas, no tengamos disciplina, no porque nos falte visión. Es que no vamos ligeras, vamos cargadas. ¿Pero cargadas de qué? Cargadas de todo lo que amamos. Y no todo lo que pesa hay que soltarlo. Algunas cosas pesan porque tienen valor, pesan porque tienen raíz, pesan porque son parte de la vida que no queremos abandonar. Esta comprensión para mí me trajo una paz que yo no puedo explicar, porque durante mucho tiempo una puede castigarse por no avanzar como otras avanzan, por no tener la misma velocidad, por no poder decirle que no a todo. Pero una madre presente no puede decirle que no a todo. Una madre que ama su casa, su familia, su núcleo, no quiere crecer arrancándose de todo eso. Quiere crecer con eso. Quiere crecer mientras sostiene. Quiere elevarse, sí, pero también quiere que los suyos se eleven con ella. Entonces, cuando una se da cuenta de que se fue apagando, el primer impulso no tiene por qué ser
culparse. Quizá el primer gesto sea entender que no te apagaste porque fallaste, no te apagaste porque sos débil, no te apagaste porque no supiste. Tal vez te apagaste porque durante demasiado tiempo estuviste disponible para todos menos para vos. Y eso tiene sentido. No para quedarte ahí, no para justificarte eternamente, sino para dejar de castigarte por algo que también fue una forma de amar, aunque haya tenido costo. Hay otras escenas que me vienen mucho estos días. Hace años, una persona muy querida me regaló un libro. El manantial no tiene que preguntar por el camino. En ese momento el libro llegó a mi casa, pero yo estaba en una etapa interna bastante complicada. Yo no podía ver demasiado, la verdad. La verdad, fue una época en donde mi visión no era nada clara. El libro quedó guardado durante años en mi biblioteca sagrada. Yo le digo así porque para mí mis libros son oro. Son pedacitos de sentido que a veces una todavía no sabe cómo usar, ¿no? Y hace poco lo volví a agarrar. El mismo libro, el mismo título, la misma frase, pero esta vez algo me tocó distinto. El libro no había cambiado. La mujer que lo estaba leyendo, sí. Y eso me hizo pensar mucho, porque a veces creemos que necesitamos que la vida cambie completamente para poder sentirnos distintas. Pero hay momentos donde lo que cambia primero es la mirada. Algo que estuvo siempre ahí, de pronto lo podés ver. Una frase que antes no te decía nada, ahora te atraviesa. Una puerta que alguien abrió hace años, recién ahora la reconoces. Una parte de tu historia que parecía suelta empieza a encontrar lugar. Y tal vez volvés a vos, también sea eso. No descubrir una mujer totalmente nueva, sino empezar a reconocer a la mujer que hoy sí puede ver lo que antes no podía. La que antes estaba sobreviviendo no pudo verlo. Y no hay que castigarla por eso. Esa mujer hizo lo que pudo, esa mujer atravesó oscuridad, esa mujer sostuvo, esa mujer perdió cosas, esa mujer se confundió, esa mujer se apagó por momentos, pero también esa mujer te trajo hasta acá. Y hoy quizá hay otra dentro tuyo que empieza a mirar la misma vida con otros ojos. Tal vez mientras escuchás esto apareció una escena en tu cabeza, un objeto, un lugar, un aroma, un momento donde sentiste que algo de vos volvía a tocar la puerta. No hace falta que lo entiendas todo ahora. A veces las verdades llegan antes de que podamos comprenderlas y se quedan ahí esperando hasta que nos convertimos en la mujer capaz de recibirlas. Durante años yo pensé muchas veces que había hecho demasiadas cosas distintas, que había estudiado cosas distintas, que había abierto puertas distintas, que había intentado caminos distintos. Y hoy empiezo a sentir algo más amable. Quizá no eran pedazos sueltos, quizá estaba juntando las piezas. Quizá todo eso que parecía disperso estaba esperando una identidad capaz de integrarlo. Y esto no pasa solo con lo profesional. Pasa con la vida, con la maternidad, con la pareja, con los deseos, con los duelos, con las etapas, con las versiones de una misma. Hay partes de nosotras que durante años parecen no tener lugar y un día, de a poco, empiezan a encontrarse. La mujer que fui no sobra. La que sostuvo tampoco sobra. La que se cansó tampoco. La que se confundió tampoco. La que soñaba en el patio de su abuela tampoco. La que hoy agarra una toalla y se pregunta por la vida que todavía quiere construir tampoco sobran. Todas forman parte y cuando una empieza a reconocer eso, aparece algo parecido al alivio. No una euforia, no una respuesta cerrada, no una solución inmediata. Alivio. Ese alivio de decir, no estoy loca. Esto que siento tiene sentido. No soy ingrata por querer más. No soy mala por necesitar un espacio para mí. No tengo que escapar de mi vida para volver a mí. Puedo amar mi vida y también querer habitarla de otra manera. Hace poco me escuché diciendo algo que me sorprendió. Me siento en paz.
Y enseguida apareció la pregunta, ¿es raro? Porque todavía faltan cosas, hay incertidumbre, hay necesidades, hay caminos que se están ordenando, hay resultados que no llegaron, pero esa paz no venía de tener todo resuelto, venía de otro lugar, de haber dejado de pelearme un poco conmigo, de sentir que la distancia entre lo que quería hacer y lo que efectivamente estaba haciendo se empezaba a achicar. De empezar a cumplir con algo que me había prometido, de crear, de grabar, de usar mis ideas, de escucharme, de estar más cerca de la mujer que soy hoy. Y quizá la paz sea eso. No siempre aparece cuando conseguís el resultado. A veces aparece cuando dejas de traicionarte en el camino, cuando ya no necesitas negar lo que sentís para que la vida siga funcionando, cuando podés decir, amo esto, pero también me necesito, cuando podés mirar tu cansancio sin convertirlo en culpa, cuando podés mirar tu deseo sin convertirlo en ingratitud, cuando podés mirar tu historia sin sentir que perdiste el tiempo, cuando podés decir, tal vez no me perdí para siempre, tal vez estoy empezando a reconocer las señales que me devuelven a mí. No sé en qué momento se empieza exactamente a volver. Quizá no hay un momento, quizá hay muchos. Una toalla, un libro, una mañana desordenada, una frase que vuelve, una caminata, una conversación difícil, una pregunta antes de empezar el día, yo también merezco estar mejor, dicho por dentro casi en voz bajita. Y tal vez eso alcance por hoy. No para resolver tu vida, pero sí para dejar de mirarte como si hubieras fallado, porque quizá no fallaste, quizá estuviste sosteniendo mucho, quizá estuviste sobreviviendo etapas que no sabías nombrar, quizá estuviste disponible para todos porque amabas profundamente y quizá ahora algo en vos está pidiendo volver a existir dentro de esa misma vida que amás. No para escapar, no para romper, no para empezar de cero, sino para volver a estar, para volver a escucharte, para volver a reconocerte, para volver a sentir que hay una mujer adentro tuyo que todavía tiene voz y que no llegó tarde, solo está volviendo en el mismo momento, en el momento en que por fin puede escucharse. Si este episodio te tocó en algún lugar, quizá este mes valga la pena quedarte cerca de este podcast. No para apurarte, no para exigirte cambiar, sino para acompañarte en este reconocimiento. Porque a veces volver a vos empieza así, escuchando una voz que pone en palabras algo que vos venías sintiendo en silencio. Y si mientras escuchabas, sentiste que necesitas también ordenar un poco más este camino, en el canal de YouTube está la serie Volver a Vos. Ahí hablamos de este proceso desde otro lugar. En YouTube explicamos el camino. Cómo vuelve una mujer a sí misma, qué pasa cuando empieza a reconocerse, qué significa atravesar una reinvención sin romper con todo, sin escapar de su vida, sin negar lo que ama. Y acá en el podcast lo vivimos, acá hablamos de cómo se siente ese camino por dentro, la experiencia humana que hay detrás de la reinvención, de las escenas, los días, las preguntas, las contradicciones, y los pequeños momentos donde uno empieza a volver. Así que quizá puedas quedarte cerca de los dos espacios, la serie Volver a Vos en YouTube para mirar el camino con más claridad y este podcast para sentirte acompañada mientras los vas viviendo, porque a veces una necesita entender y otras veces simplemente necesita escuchar una voz que le recuerde que no está sola mientras escucha la suya y quizá mientras seguimos conversando, algo adentro tuyo también empiece a recordar el camino de regreso.